hablando también para el público que nos sigue en nuestras alocuciones sobre derecho laboral regional. Repito, incluyendo por supuesto a nuestros alumnos del curso de gestión de relaciones laborales. Vamos a compartir con ustedes algunas reflexiones vinculadas al tema la constitucionalización de los derechos laborales en Centroamérica. Y para ello voy a permitirme utilizar una presentación que hemos preparado particularmente para esos efectos. Permítame, voy primero a compartir la pantalla para que luego podamos efectivamente proyectar esta presentación breve, por supuesto, para graficar el desarrollo de nuestra alocución. Ahí estamos entonces compartiendo pantalla y vamos ahora efectivamente a proyectar la presentación correspondiente. El tema entonces es disposiciones laborales con rango constitucional más comunes en Centroamérica. Lo primero que quisiera subrayar es que hemos escogido 5 constituciones de la región para estos efectos. Estamos hablando de la Constitución de Guatemala, la Constitución de El Salvador, la de Nicaragua, la de Costa Rica y la de Panamá. Comencemos diciendo entonces que en estas constituciones se encuentran claramente recogidas disposiciones de carácter laboral a las cuales se le otorga el rango de normas contenidas en la Constitución política. Así, por ejemplo, solo para una referencia general, en la Constitución política de Guatemala encontramos disposiciones laborales del artículo 101 al artículo 117. En la Constitución de El Salvador encontramos disposiciones laborales del artículo 37 al artículo 52. En la Constitución de Nicaragua las encontramos del artículo 80 al artículo 88, más el artículo 49 relacionado con la libertad general de organización. En la Constitución de Costa Rica del artículo 56 al artículo 74 y en la Constitución de Panamá del artículo 64 al artículo 79. Obviamente, para efectos de simplificar este abordaje, vamos a hablar de cuáles son las disposiciones que se repiten en estas constituciones y que constituyen obviamente el cuerpo común de las disposiciones laborales traducidas a norma constitucional. El primer concepto que encontramos entonces de orden laboral convertido en una norma constitucional es la de el trabajo como derecho o como función social del Estado. Este precepto está recogido en las constituciones centroamericanas a las cuales nosotros hemos hecho referencia y trata de categorizar el trabajo como actividad humana en su doble dimensión, en su dimensión de derecho, pero también con relación a las obligaciones que el Estado asume en torno al trabajo como actividad de los ciudadanos en Centroamérica. Una segunda disposición que se encuentra recogida
en términos generales en nuestras constituciones es el precepto de igual salario por igual trabajo. Esto es altamente relevante porque en las constituciones a las cuales estamos haciendo referencia hay una coherencia con los instrumentos internacionales que en el seno de la OIT se han estipulado alrededor de este tema, tratando de combatir desde la letra de la ley la discriminación en la remuneración del trabajo por razones de sexo, por razones de ideas políticas, de religión, de raza, etc. Un tercer concepto de carácter constitucional y que tiene evidentemente una esencia laboral es la protección al salario mínimo. En todas estas constituciones hay normas que protegen el salario mínimo y que en varios casos desarrollan el concepto de la inembargabilidad como forma específica de protección al ingreso mínimo que está estipulado en la ley para los trabajadores. Un cuarto concepto que se encuentra en estas constituciones está relacionado con la regulación de la jornada laboral. Las estipulaciones que se aprecian alrededor de esto se vinculan a la categorización de una jornada laboral semanal de 48 horas, las cuales, ya sabemos, se mantienen siempre como un techo que puede ser superado en beneficio del trabajador por la ruta de los contratos individuales de trabajo o por la ruta de los convenios colectivos. Un quinto elemento que es fundamental y que es común a las constituciones a las cuales hemos hecho referencia, se vincula a la estipulación de lo que llamamos las prestaciones sociales ordinarias o prestaciones laborales ordinarias. Así, nuestras constituciones políticas hacen referencia a la institución del séptimo día, a la institución de las vacaciones, la del aguinaldo, la de las horas extras, como alguna de las referencias más importantes en esta materia. También es importante subrayar que como parte de este abanico constitucional con contenidos laborales, hay que hacer referencia a los derechos colectivos vinculados al ejercicio legal de la huelga, a la libertad sindical y a la negociación de convenios colectivos, que como todos sabemos desde el punto de vista doctrinal, constituye la gran trilogía del derecho colectivo del trabajo, consagrado incluso desde los convenios internacionales del trabajo en el marco de la OIT. Igualmente, en este contexto de constitucionalización de derechos laborales, encontramos nosotros el derecho a la formación profesional, instituido, repito, como derecho, como una prerrogativa para poder elevarse el nivel de cualificación del trabajador y por ende su acceso a una mejor ocupación y a una remuneración mayor. Se encuentran también en nuestras constituciones la regulación del trabajo
de menores y la no discriminación laboral. Llamo la atención de ustedes alrededor de una categoría que desde el punto de vista de la doctrina del derecho laboral es fundamental, y es la categoría de la irrenunciabilidad de los derechos laborales, que se encuentra también plasmada como un elemento de constitucionalidad con contenido laboral. Dicho sea de paso, en la Constitución Política de Nicaragua no hay una referencia a este aspecto en la Constitución. Se encuentra desarrollado en el título preliminar del Código del Trabajo o Ley 185, y también se encuentra referenciado en el Código Procesal Laboral o Ley 815. Encontramos igualmente dos ámbitos particulares: el derecho a la seguridad social y el derecho a un puesto de trabajo seguro, es decir, el derecho a la higiene y la seguridad ocupacional. En otro orden de cosas, aunque no está en todas las constituciones, pero lo referenciamos por su relevancia, algunas de ellas instituyen la creación de la jurisdicción laboral especial, es decir, los tribunales del trabajo, separados de lo que nosotros conocemos como la jurisdicción civil ordinaria. Ahora bien, ¿qué consecuencias tiene para los trabajadores centroamericanos la constitucionalización de los derechos laborales en nuestra región, incluyendo Honduras? Aunque no hemos hecho referencia específica a los artículos de su constitución, Honduras no escapa de este espectro global en el cual efectivamente encontramos disposiciones de contenido laboral elevado a rango constitucional. Decíamos entonces cuáles son las consecuencias de esta constitucionalización de derechos laborales, y podemos hablar particularmente de tres. La primera es que al ser elevado a rango constitucional, entonces los derechos laborales se configuran en nuestra región como parte de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en el mismo rango de los derechos civiles y políticos, en el rango del derecho a la libertad de expresión, en el rango del derecho a la garantía establecida en el ámbito penal, por ejemplo, la presunción de la inocencia en los procesos penales, etc. Lo cual tiene evidentemente un enorme impacto. Es decir, no son derechos de segunda, no, son derechos de primera, desde el momento en que la Constitución lo recoge como la dimensión laboral del ciudadano. En segundo lugar, por consiguiente, se ubican dentro de la gama de derechos que pueden ser defendidos desde los instrumentos del control constitucional. Nos estamos refiriendo al recurso de amparo o al recurso de inconstitucionalidad en el caso de normas que transgredan o contradigan los preceptos constitucionales laborales, para llamarle apropiadamente de forma técnica. Y por último, la tercera consecuencia a la que hacemos referencia es al hecho de que se establecen entonces conceptos que están en la cúspide de la pirámide normativa y que luego son desarrollados a nivel de códigos laborales
laborales en leyes ordinarias o a nivel de resoluciones ministeriales y resoluciones normativas. Es importante subrayar como un pensamiento conclusivo sobre estas reflexiones el hecho de que a pesar de que los derechos laborales están consignados entonces en el ámbito constitucional, en la práctica histórica de la región centroamericana, eso no ha sido garantía absoluta del cumplimiento o del respeto a tales derechos. Históricamente, los derechos laborales en Centroamérica siempre han sido objeto de grandes desafíos en materia de su cumplimiento. Y esto lo sabemos y lo entendemos quienes de una u otra forma litigan o navegan en el mundo del proceso o el litigio laboral, ya sea en el ámbito administrativo o en el ámbito judicial. Esto no significa, y no quiero en ello dejar una estela de pesimismo, que no sirve de nada que los derechos laborales estén plasmados en nuestras constituciones. Tiene el mismo efecto de todos los derechos consagrados para los ciudadanos, es decir, hay que batallar para lograr que se cumplan. De la misma manera que damos la batalla diaria por la libertad de expresión, de la misma manera que damos la batalla diaria por las libertades de orden político, de la misma manera que damos la batalla diaria por otras esferas de nuestra vida como individuos o como sociedades, también el ámbito laboral está sometida a esta evolución histórica profundamente accidentada y dramática que constituye la evolución histórica de nuestras sociedades en Centroamérica. Pero vale la pena batallar por ese universo de derechos. Es decir, los derechos son consagrados en la ley bajo la premisa de que su aplicación no va a ser perfecta, sino partiendo del supuesto claro y realista de que su cumplimiento va a ser siempre un desafío para aquellos que ven reflejados en las leyes los derechos a los cuales tienen acceso por su sola condición de ciudadano o por su sola condición de seres humanos. De tal forma que quisiera cerrar esta pequeña alocución con ese pensamiento. Las normas y las leyes en general en América Latina y en Centroamérica están escritas para que los ciudadanos batallemos para lograr su cumplimiento. No están escritas pensando en que ellas se van a cumplir por su propia dinámica. Porque si eso fuera así, entonces no tendría sentido la creación de procesos judiciales y administrativos a los cuales podemos nosotros llevar y en los cuales podemos encauzar a quienes, a pesar de ser normas de rango constitucional, se burlan o incumplen de estos derechos laborales a los cuales hemos hecho referencia, ya sea que se trate de ciudadanos ubicados en el ámbito privado o ya sea de que se trate del Estado cuando asume su gran rol de empleador y en cuyo escenario tiene tantas obligaciones como las empresas privadas de nuestra región.
Muchas gracias y un saludo para todos.